Wake Up and Live Guatemala de Marley Coffee presenta Última Mirada. ¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Día jueves, día del análisis internacional de Raúl Soria. Es inevitable. Inevitable no hablar de lo que ha pasado durante toda esta semana, la semana anterior, y sobre todo lo importante es saber cuáles son las alternativas de lo que puede pasar en el futuro. Todos los días vemos una noticia determinada que tiene que ver con lo que está pasando y que lo que se generó a partir de la situación de la captura del presidente de Venezuela por parte del ejército de Estados Unidos, pero eso no deja conforme, porque alguien podría decir, bueno, esperemos el juicio y todo se trata, porque eso ha de alguna manera activado situaciones que pueden terminar, espero yo, pero que no pueden terminar tremendamente mal. Bien o mal, se ha cruzado una línea roja, Fernando, pero muy gruesa, no una pequeña línea roja, una enorme línea roja, y es la falta de, o pasar a llevar completamente la soberanía nacional de un país. Existen mecanismos internacionales para, si tú quieres juzgar quieres entablar un juicio contra alguien, empiezas por ir a instancias internacionales donde, por ejemplo, va a haber una orden de detención, lo que hubiese significado, o lo que ya es para, por ejemplo, el presidente Putin, que hay una orden de arresto de la Corte Internacional, y eso ya limita de manera importante sus viajes, y él ha tenido que renunciar a ciertos desplazamientos por temor a, si para en cierto aeropuerto, lo pueden detener. Bueno, lo mismo podría haber ocurrido con Maduro, de manera que Estados Unidos se saltó todos los procedimientos y lo que denomina una acción policial, porque ha negado que esto haya sido una operación militar. Dice, no, esto fue una operación de captura de un narcotraficante. Y lo que hemos realizado es una extracción para someterlo ante nuestros tribunales. Bueno, esa explicación, si ese es el mundo en que vamos a vivir ahora, bueno, acciones judiciales, basta que te hagan un juicio, abran un juicio en Estados Unidos, la justicia estadounidense diga, nos gustaría que este individuo compareciera ante nuestros tribunales, y bueno, y te van a poder secuestrar en cualquier lugar del mundo. Oye, una de las cosas que creo que ya ha causado bastante impacto, porque he visto harto al respecto, es, a ver, uno piensa cuando suceden este tipo de cosas, tú movilizas una cantidad de elementos bélicos para enfrentar a otro país, en este caso para sacar a Maduro. Uno tiende a pensar que eso cuenta con el respaldo de la ciudadanía tremendamente y de todo el ente político. Sin embargo, empiezan a pasar cosas que uno no preveía. Por ejemplo, el que haya un grupo enorme de congresistas que están pidiendo la renuncia de Trump. Eso, estamos hablando del presidente que quiere liberar al mundo y que hoy día considera que hay que reajustar las lógicas de cuál es el territorio donde Estados Unidos va a funcionar, y sin embargo tiene en el Capitolio una cantidad de cerca de 50 y tantos o 60 personas que le han pedido la renuncia. Sí, bueno, siempre va a haber un porcentaje de parlamentarios que objeta a las actividades de... Lo que pasa es que yo creo que yo apunto más bien a que se habla mucho de las acciones de Trump y se habla poco de cuál es la reacción interna. Más bien todo se mira como Estados Unidos contra Venezuela, o Estados Unidos contra, qué sé yo, Dinamarca por Groenlandia, o del Canal de Panamá, pero no se... O Colombia. Claro, o Colombia, pero no se ve mayormente a ver qué es lo que está pasando al interior, porque mal que mal son 330 millones de personas. Seguro. Bueno, toda esta situación, además, ahora la comienzan a vincular en forma creciente a las próximas elecciones, midterm, de medio término, es decir, a mitad de camino, donde tienen que renovar el Congreso.
y que, digamos, según quien gane esas elecciones, Trump ya tendría una cortapisa, estaría muy acotado si ganan los demócratas, y si por el contrario los republicanos mantienen su mayoría en el Congreso, todavía van a tener chipe libre para seguir actuando como lo han hecho hasta ahora. Pero hay algo, Fernando, que a mí me parece importante subrayar. Se dice mucho que esto es Trump y sus caprichos, Trump se le ocurrió. No, esto fue claramente anunciado. Y esto está por escrito y está en un documento absolutamente central en Estados Unidos, que es el documento de estrategia nacional que fue publicado hace algunos meses, en el que se señala, y esto es elaborado por las principales agencias, incluido el Departamento de Estado, este documento, y expresa el consenso del gobierno, y me refiero al conjunto del gobierno, no es que el presidente lo dicta. Sí. Bueno, y ahí se señala que, por ejemplo, en el hemisferio, lo dicen claramente, este hemisferio va a pertenecer a Estados Unidos y no vamos a permitir que potencias extranjeras, y cuando se refiere a potencia hablan de una sola, que es China, no vamos a permitir que se establezca acá y que nos pueda, no lo dicen en esos términos, pero que nos pueda enfrentar. Y vamos a ejercer nuestra hegemonía en este hemisferio. De manera que, hasta cierto punto, esto era algo anunciado. Y por eso, siempre en esa misma vena, Fernando, yo creo que Estados Unidos va a enfatizar su control en el hemisferio. Por eso ha amenazado a Colombia, al presidente Petro, como tú lo señalaste antes, ha hablado del canal de Panamá, pero a mi juicio, y puedo equivocarme en esto, pero a mi juicio, el país que está en la mira, y lo ha estado durante décadas, y que realmente al Partido Republicano le encantaría, o al grueso de ellos, tumbarlo, y lo verían como la victoria más relevante, es tumbar a Cuba. Y si pudieran... claro, pero simbólicamente es muy importante. Súper importante, claro. Y ha sido, bueno, como se ha dicho muchas veces, una piedra en el zapato para Estados Unidos. Digamos, esta presencia de Cuba, una Cuba desafiante, que en estos momentos está quizás en uno de sus puntos más vulnerables. Claro. Y económicamente muy mal. Pero peor aún con la caída de Maduro, claro, porque Venezuela era el abastecedor de petróleo que, digamos, hoy día los cortes de suministro eléctrico en Cuba son más frecuentes, más largos, es decir, la isla está en una crisis muy seria y con la pérdida del principal aliado regional y que le daba oxígeno, bueno, Cuba queda en una situación muy complicada y considerando quienes gobiernan hoy día en Estados Unidos, especialmente el secretario de Estado, que es hijo de cubano. Bueno, es decir, esto es una oportunidad de oro. Sí. Y tumbar a Cuba sería, pero como el broche de oro para el gobierno de Trump. Es decir, Trump, yo me lo puedo imaginar, alabándose, diciendo, bueno, pasaron ¿cuántos gobiernos incapaces que no pudieron? O sea, como el eslogan cubano, ¿qué tiene Fidel que el imperialismo no puede con él? Que se cantaba. Bueno, sí. Ahora, digamos, Trump dice, el imperialismo pudo con él. Bueno, todo esto que tú estás diciendo nos lleva a plantear el problema como, a ver, una oportunidad que efectivamente se puede dar. La pregunta de fondo, creo yo, es, ¿va a haber reacción o no va a haber reacción? Porque cuando tú estableces alianzas y tú dices yo defiendo o esto forma parte de mi hemisferio o de mi control, la pregunta es, bueno, ¿y a quiénes tú estás enfrentando? China, Rusia, qué sé yo, India, no tengo idea, pero una serie de otros países que tienen población muy fuerte y una presencia muy grande. A ver, ¿qué viabilidad hay de que eso se mire en la tele y se diga, bueno, lo hacen, nosotros lo haremos mañana? Bueno, vamos por partes. En América Latina la respuesta hemisférica la hemos visto con Venezuela, muy tímida. Sí. Condena de algunos presidentes, digamos, Brasil, México, Chile y otros, pero digamos muy acotado y todos buscando
no malquistarse, no enemistarse con Estados Unidos, por lo menos no enfrentarlo abiertamente. Sí, claro. De manera que la respuesta hemisférica es muy tímida e incluso sorprendentemente los trampistas en América Latina, y me refiero a los gobiernos, con Milei a la cabeza, han sido totalmente explícitos y han aplaudido. Y esto en Argentina, un país que durante tanto tiempo ha sido dominado políticamente por el peronismo, con una postura de nacionalismo, de antinorteamericanismo más que antiimperialismo, bueno, y que Milei pueda decir con toda tranquilidad y que no tenga grandes manifestaciones en Buenos Aires, no haya pronunciamientos públicos significativos, bueno, eso ya te dice volúmenes. Sí. Y la respuesta de los países, Brasil respondió cautamente, Chile lo hizo con cierta cautela, bueno, todos, y es la obligación de cada país velar por sus relaciones internacionales. Por lo tanto, en esta región no se ve una respuesta, marcada, que en alguna medida el propio madurismo tiene la culpa de esto, porque yo he visto pocos países con más, o pocos gobiernos, con una capacidad de alienar, de ofender, de faltarle el respeto a otros, como fue la administración de Maduro, que realmente fue una administración de cara, que lo vimos en cada roce que tuvo con Chile, absolutamente deslenguado, Claro. Hasta ofensivo. romper relaciones. Exacto. Es decir, completamente exagerado, no había ninguna relación en circunstancias que Chile hizo todo lo posible por mantener esas relaciones y, bueno, no es que las han roto, sino que las han suspendido. ¿No? O sea, además cuando ya los presidentes de los países empiezan a tratarse directamente en términos insultivos, acuérdate que Maduro, después de la queja del presidente Boric, dijo, este señor Boric pertenece a la izquierda miedosa, a estas cosas, qué sé yo, chao. Y bueno, terminaron rompiendo relaciones, Chile con Venezuela, pero el problema... Retiro de embajadores. Claro, es el retiro de embajadores, pero el tema es, a ver, este tipo de situaciones que pasan con los distintos países de América Latina, ¿cómo se plantea frente a, por ejemplo, lo que Trump dijo en el último discurso respecto de lo que es, sin ningún tipo de argumentación contraria, algo absolutamente vertical, que es, este hemisferio es de Estados Unidos, dijo. Y más aún, nosotros vamos a gobernar Venezuela, vamos a administrar Venezuela y no me extrañaría que eventualmente pudiéramos saltar a otros lados también. Acuérdate que está la situación de Petro que tú lo mencionaste, que causó también un remesón ahí. Ojo con usted, señor, le dijo Trump. Y está toda la... Usted es un hombre enfermo. Claro, usted es un hombre enfermo, sí, claro. Y está toda la situación que tiene que ver particularmente con China, que tú lo mencionaste y lo has mencionado muchas veces, que ahí está, bueno, la madre de todas las batallas. Bueno, y justamente una de las informaciones que ha trascendido es que una de las primeras condiciones que le está planteando Estados Unidos a este gobierno de transición de la señora Rodríguez en Venezuela, Delcy Rodríguez, es no la ruptura, pero freno a China. China tenía una presencia importante, le había otorgado grandes créditos y era uno de los principales consumidores del petróleo venezolano. Y bueno, Estados Unidos dice, ahora, si China quiere ese petróleo, por supuesto que lo puede tener, pero a otros precios. Ya se acabaron los precios subsidiados, se acabaron los acuerdos especiales, va a tener que negociar no con Estados Unidos, sino con las empresas particulares que Estados Unidos ha pedido que vuelvan a Venezuela y veremos cómo camina esto. Pero claramente, desde el primer día, Estados Unidos está exigiendo un cambio de rumbo radical en un país donde los chinos habían hecho avances importantes y ahora, no me cabe ninguna duda, Estados Unidos va a hacer todo lo que esté a su alcance por marginarlos, si no excluirlos totalmente. Ahora, digo una cosa, hay una región
geográfica súper importante que la mencionó también Trump, y que obedeció la situación actual de esa región geográfica a una voluntad de Estados Unidos, particularmente del presidente Jimmy Carter. Me estoy refiriendo al Canal de Panamá, todo el gran movimiento de comercio pasa por el Canal de Panamá, y el Canal de Panamá está administrado después de que Jimmy Carter le dijo a Panamá que tenía que... A Torrijos, claro. A Torrijos, después acuérdate que invadieron también de alguna manera... El famoso acuerdo Carter-Torrijos. Exactamente, invadieron ahí un momento de Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con el Canal de Panamá? Bueno, ¿qué pasa con Groenlandia en el caso de... el Canal de Panamá, específicamente Estados Unidos, digamos, el gobierno de Trump, se indignó por las tarifas porque para pagar hay que pagar una tarifa para cruzar el canal. Chile es uno de los principales usuarios del canal, dicho sea pasada, y esto incide en los precios de las exportaciones porque es una tarifa significativa la que pasa cada buque según su tonelaje por cruzar el canal. Y el canal fue construido por Estados Unidos, sí, pero con una idea militar muy importante en mente. No solamente el comercio entre las dos costas de Estados Unidos, del Pacífico al Atlántico, sino que el tráfico militar, es decir, sus buques, Estados Unidos, si no tuviera el canal, tendría que tener dos flotas, una flota en el Pacífico y otra en el Atlántico. Con el canal, justamente, pudo, con el calado que tenían los buques en aquel entonces, hoy día los mayores portaaviones no pueden pasar por allí, pero el grueso de los buques sí. Y una de las cosas que planteó Trump, dijo, y nosotros tenemos que pagar esta enorme tarifa por cruzar el canal. Y Panamá llegó a un acuerdo que los buques de la Armada norteamericana van a tener un tratamiento completamente diferente a los buques comerciales y de otras naciones. De manera que hasta cierto punto eso apaciguó la demanda sobre el canal de Panamá, en la medida que Estados Unidos, y bueno, y esto lo que ha ido fortaleciendo el músculo de Trump, dice, bueno, uno se pone firme, sí, exige y le dan. Y ese es el problema con todos estos gobiernos blandengues que me han precedido, que han permitido que la gente abuse de nosotros. Bueno, eso se acabó. Y bueno, dentro de su postura nacionalista, aislacionista, ha ido consiguiendo avances importantes, y su política de aranceles ha sido tomada muy en serio en todo el mundo, y ha ido levantando, digamos, olvidando los aranceles, pero a cambio de concesiones muy importantes en otros rubros. Sí, el tema de fondo es que yo no niego que el poder que tiene el presidente de Estados Unidos es enorme, es gigantesco, ok, y lo puedes usar de una u otra manera, pero el tema es, a ver, para lo que probablemente la gente se preocupa de esta respuesta es, a ver, ¿cuál es la posibilidad, cuáles son la viabilidad de que esto escale? Mira, has puesto el dedo en la llaga en una cosa que es súper importante. Estados Unidos tiene un poder enorme, indiscutible, sí, pero no es infinito. Y un ejemplo concreto es esta aspiración sin fundamento aparente de que Estados Unidos se puede apoderar de Groenlandia. Y que el presidente Trump ha dicho, no, esto lo necesitamos por temas de seguridad nacional. Dinamarca, que es un aliado estrecho, el gobierno de Dinamarca, estrecho de Estados Unidos, miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que es la alianza militar encabezada por Estados Unidos, de la cual Dinamarca es un socio importante, le ha dicho, ustedes en Groenlandia pueden hacer, de hecho Estados Unidos tiene una base militar, sí, una base. La pueden ampliar, podemos hacer ejercicios conjuntos, cualquier temor que ustedes tengan lo podemos enfrentar juntos. ¿Por qué cuestionan la soberanía danesa sobre Groenlandia? Y bueno, realmente para mí es un misterio por qué Estados Unidos y particularmente Trump tiene esta obsesión con Groenlandia, y lo ha reiterado, ya lo planteó en su primer gobierno y lo ha vuelto a plantear, y al punto, pero y esto es lo increíble cuando tú decías, esto no tiene límite. Bueno, que Dinamarca, como parte de la OTAN, ha dicho,
si hay una invasión o hay un ataque o un intento militar de sacarnos Groenlandia de las manos, este es el fin de la OTAN, el fin de la alianza militar que ha gobernado el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, no gobernado en términos de gobierno, sino que ha ejercido el balance de poder en el planeta. De manera que, imagínate los riesgos o los límites a los que está llevando Trump por una situación que uno dice, bueno, pues, está bien, puede tener alguna importancia, pero vale arriesgar toda la alianza occidental, en la cual una serie de países como incluso Gran Bretaña, Francia, han salido y han dicho, no, esto no es aceptable. Groenlandia es parte, digamos, del continente europeo, es miembro de la OTAN, y el tratado de la OTAN es justamente todos para uno y uno para todos. Es decir, si uno de los miembros de la OTAN es atacado, todos deben concurrir en su defensa. ¿Y qué pasa si un país de la OTAN es atacado por otro país de la OTAN, como sería el caso de Estados Unidos atacando Groenlandia? Bueno, es una situación insólita. Que no se había planteado. Bueno, y eso realmente sería el fin de la OTAN. Ahora, sobre eso, bueno, Trump no va a vertir lágrimas. Él ha dicho que la OTAN es una organización obsoleta, que los europeos se iban a la cochihuahua, es decir, no pagaban lo que tenían que pagar, han estado aumentando sus contribuciones, y que en definitiva los europeos se encarguen ellos de la seguridad europea. Estados Unidos no necesita a los europeos para su seguridad y a la inversa, abre un capítulo totalmente nuevo en las relaciones internacionales. Sí. Usted, señora que nos está mirando, va a encontrarse con un montón de noticias que van a generar sorpresa, ¿ya? Porque hace mucho tiempo que no veíamos situaciones de este tipo y de hecho de la envergadura de los países que están hablando, estamos hablando de países que tienen miles de millones de habitantes. Y desde ese punto de vista vamos a tener que seguir informando progresivamente de lo que ocurre y cuáles son las variables, pero todavía no hay una solución, no hay un fin de camino. Y no están fijados los parámetros, qué es lo que es posible, no es posible. Exacto. Es decir, todo el derecho internacional está en cuestión y bueno, por ponerlo en términos así más gráficos, no hay líneas rojas. Así, Estados Unidos ha cruzado todas las fronteras convencionales y se abre un mundo nuevo en que de pronto puede ser Groenlandia, no Panamá, no quizás Colombia, ¿por qué no Cuba? Claro, en fin, el Estrecho Magallanes, ¿por qué no? Exacto. Ahí tenéis dos océanos. Claro, en una. Bueno, está la cosa muy nerviosa y por lo tanto... Y muy caliente. Claro, y yo creo que cuando este tipo de cosas pasan, lo más importante es no perder la concentración, la racionalidad, no actuar por velocidad, sino que actuar reflexivamente. Ojalá. Sí, y yo lo que subrayo que, digamos, Estados Unidos, esto no es una aventura, lo que ha hecho no es improvisado. Aquí hubo una planificación, nadie sabía que esto se iba a dar en la forma en que se dio en Venezuela, pero que todos los textos, es decir, Estados Unidos había anticipado, el gobierno de Trump, con bastante claridad cuáles eran sus intenciones. Vamos a tu libro. Tengo un libro fantástico de María Gabriela Huidobro Salazar, Mujeres en la historia de Chile. Es un libro muy bien escrito. Felicito a la señora Huidobro Salazar. Realmente escribió un libro... Tiene dos apellidos de grandes escritores. Exacto. Y especialmente historiador. Sí. Y historiador. El segundo apellido. Sí, que a lo mejor es un alcance de nombre, no lo sé. Pero su libro está muy bien investigado, es muy sólido y recorre toda la historia de Chile con las mujeres, digamos, hablando de las distintas mujeres. Y ella comienza el libro con una distinción muy importante. El libro se llama Mujeres en la historia de Chile. Pero hay otro aspecto, que es el que todos estudiamos, que no es la historia. Nosotros estudiamos la historiografía, es decir, la historia escrita. ¿Y qué es lo que queda en la historia escrita? Las mujeres desaparecen. Sí. Y todas estas, muchas heroínas, mujeres que contribuyeron de manera decisiva
al desarrollo de Chile, a ser lo que somos, ha quedado totalmente silenciado e ignorado. Y la autora rescata principalmente eso. Y hay un acápite que a mí me fascinó y que tiene, digamos, ella habla de las mujeres araucanas y hay una heroína, la primera gran combatiente femenina mapuche, Janequeo. Y la historia de Janequeo, que es la primera amazona. Amazona porque ella recorrió parte de Arauco y la zona en que combatió a caballo. Era una de las primeras mujeres que en Chile montó, y esta lideresa mapuche realmente tiene una historia fascinante. Para los que no lo han leído, la historia de Janequeo, pero la de muchas otras mujeres que en el plano científico, intelectual y político han hecho contribuciones absolutamente trascendentales, y en este libro bastante voluminoso de más de 500 páginas, ella recorre periodo por periodo hasta tiempos recientes las contribuciones realmente trascendentales de tantas mujeres que la historiografía, la historia escrita, no consigna. ¿Cómo se llama el libro? Se llama Mujeres en la Historia de Chile, publicado por Taurus. Es una excelente colección, Taurus. Sí. Nunca me ha caído un libro malo o que uno diga no valía la pena leer. Realmente seleccionan muy bien los títulos, de María Gabriela Huidobro Salazar, a quien no conozco, pero realmente me saco el sombrero. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Gracias a ustedes por su sintonía. Es un momento para estar muy atento, y nosotros estaremos aquí informando de todo lo que pueda estar dándose en esta vuelta histórica, súper histórica, de nuestro mundo tal cual está. Muchas gracias, hasta luego.